Ya chicos, somos los que somos. Si se unen más personas, bien. Si no, también bien. Igual ya somos un grupito por lo menos. Así que bueno, primero que todo, para los que no me conozcan, mi nombre es Cristian Medina. En esta oportunidad les voy a hacer una pequeña charla sobre quién es Jesús. ¿Cuál es el objetivo de estas charlas que vamos a realizar? Es poder aclarar algunos conceptos que hay respecto a Jesús y también aclarar algunos conceptos respecto a lo que es la fe en la que creemos, nuestras creencias religiosas. La idea es poder con esto poder crecer y también poder crear confianza en todas las personas que estén participando en este grupo, crear una confianza y crearle algunas herramientas, algunos fundamentos para que podamos o puedan saber por qué creemos en Jesús, de qué forma lo vemos, también sacar algunos estigmas también respecto a lo que es la fe en Jesús y así, varias cosas. Como les decía, mi nombre es Cristian Medina y bueno. Yo soy parte de la Iglesia Conversión Cristiana. En este minuto tengo este rol que me solicitaron y obviamente yo feliz de hacerlo. Esto también me sirve a mí, por supuesto, porque yo no soy experto, no están aquí frente a una persona experta en la materia. Sin embargo, al estudiarla también voy también adquiriendo conocimiento, también voy aclarando algunas dudas y también voy fortaleciendo algunas cosas. Entonces, bueno, para comenzar les preparé una introducción y lo quiero llevar al contexto redes sociales. Hoy día nosotros podemos ver en la sociedad que la gente está en busca de referentes, personas a quien imitar, personas a quien admirar, personas que nos puedan aportar algo para alcanzar nuestro objetivo. En algunos casos, por ejemplo, eh, podemos ver en las redes sociales que hay muchas personas, por ejemplo, de nutrición, que nos entregan algunos consejos de nutrición, consejos de finanzas, consejos de inversiones, consejos de psicología, filosofía. Hay también redes sociales fitness que nos pueden ayudar también para alcanzar algún objetivo físico. Eh, Dentro de esto también de las redes sociales hay cosas que no son tan positivas. Quizás, por ejemplo, muchos malos ejemplos que algunas personas también imitan. Y así sucesivamente. Pero en esta sociedad actual, quiero que nosotros nos enfoquemos en este personaje histórico que es Jesús. Y, este personaje que es Jesús, también es un ejemplo de liderazgo, por ejemplo, porque cuando él estuvo en la tierra, mucha gente lo seguía. También fue un ejemplo de enseñanza, de compasión, amor y muchas otras cosas. Si Jesús existiera en esta generación o en este calendario 2025, si Jesús estuviera presente, igual sería un personaje que muchos admirarían. Otros también lo odiarían, porque cuando él estuvo en la tierra también mucha gente no estuvo a favor de lo que él predicaba. Pero sin lugar a dudas, si Jesús tuviera una red social hoy día, tendría millones de seguidores. Así que eh, podemos tener esto y poder tomar también a Jesús como un referente para nosotros. Bueno, como les decía, el objetivo o la finalidad de esta instancia es que podamos comprender por qué Jesús es alguien trascendental para el cristianismo y cuál es la relevancia para la fe que algunos de los que estamos conectados hoy tenemos y que otros quieren entender también. Ese es el objetivo. Y bueno, les quiero abrir la posibilidad de que si quieren interactuar, quieren hacer preguntas, de alguna forma les quedó alguna duda, algo que no les quedó claro, igual, por supuesto que tienen toda la posibilidad de levantar la mano o simplemente de hablar. Y vamos a tratar de ir también despejando esas cosas, ¿ya? Bueno,
si nosotros le preguntáramos a 10 personas distintas quién es Jesús, muy probablemente tendríamos 10 respuestas distintas también. Algunos dirían que Jesús era un gran hombre, otros dirían que Jesús era el Hijo de Dios, otros dirán que Jesús era un maestro, también lo podrían ver como un mártir. Eh, o para otras personas podría pasar a ser un personaje sin ningún tipo de relevancia. Para otros podría ser el Hijo de María, o para otros también podría ser el Salvador del mundo. Así, todos esos seudónimos se le podrían adjudicar a Jesús. Les voy a leer en algunas partes bíblicas, algunas citas de la Biblia, porque para entender lo que nosotros creemos y la fe que nosotros seguimos, el fundamento que nosotros tomamos está en la Biblia. ¿Ya? Entonces les voy a partir leyendo una cita que está en Juan 1, el libro de Juan, capítulo 1, y dice así: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta cita es puede ser un poquito enredada, pero para partir explicándola, podríamos tomar como, yo me fui a la RAE, que es la Real Academia Española, como para definir la palabra verbo, porque a Jesús se le define, o a Dios en realidad se le define como el verbo. Bueno, a Jesús se le define como verbo. Bueno, en la RAE dice: el verbo es una parte de la oración, concretamente una categoría léxica que expresa una acción, un movimiento, existencia, consecución, condición, claro, o estado del sujeto. Entonces, claro, ahora nos hace un poquito más sentido cuando dice: en el principio ya existía el verbo. Claro, existía, había una existencia, una consecución. El Espíritu de Dios existía. Y aquí dice: el verbo estaba con Dios, o sea, se refiere a que en el principio de la creación, Jesús ya también existía. No vino a existir hace 2000 años cuando llegó a esta tierra, sino que él ya existía, pero existía en espíritu. Esta palabra espíritu también la vamos a ir trabajando más adelante, porque obviamente nos vamos a ir encontrando acá en esta charla con algunas palabras, un lenguaje que es un poco distinto al lenguaje que se suele hablar día a día, pero que sí tiene su explicación y se va a poder ir dilucidando un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, como les decía, el principio era el verbo. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y en él estaba la vida, ¿ya? Bueno, eso es Jesús. Ahora, a pesar de lo importante valor de Jesús para la sociedad, no fue bien recibido por los que eran de su propio pueblo. En el libro de Juan, de nuevo, el capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Había un pueblo, que era el pueblo de Israel, que estaba esperando la venida de este Jesús. Lo estuvo esperando porque fue anunciado hace muchos años antes de que él viniera, había sido anunciado por algunas personas. Pero cuando Jesús llegó a la tierra, estas mismas personas que lo esperaban no lo reconocieron, no quisieron reconocerlo a él. ¿Por qué? Porque Jesús no se comportaba de la forma en que ellos querían que se comportara. Ellos esperaban que fuera una persona que viniera prácticamente a declararle la guerra a los demás, y que solamente lo tomara en cuenta a ellos, a este pueblo de Israel. Pero Jesús vino a hacer cosas totalmente distintas, por ende ellos no se sintieron que era no cumplió con sus expectativas. Así que esto sucedió. Por eso dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Bueno, ahora si lo ponemos en el contexto de la historia actual, de la sociedad actual, perdón, ¿cuál sería la actitud que tiene la humanidad respecto a la persona de Jesús hoy en día? Es una buena pregunta, porque si nos ponemos en el contexto actual, algunas personas igual lo rechazan de inmediato a Jesús. Algunos creen en él, pero no siguen sus enseñanzas. Algunos sienten curiosidad también por saber un poco más de él, y otros están enfocados en sus propios asuntos y no lo toman en cuenta.
es algo completamente normal y cotidiano que ocurre en la actualidad. Eh, pero, ¿cuál habrá sido el propósito de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, viniera a habitar entre nosotros? No sé si ustedes quieren responder, pero ¿ustedes piensan que el ser humano viene a este mundo con un propósito? Cualquiera sea la persona, por ejemplo, Christopher, Hugo, Samuel, ¿creen ustedes que vinimos con un propósito a la Tierra o a este mundo o piensan que sería, que no tiene relevancia? Bueno, no sé si quieren responder, les doy la oportunidad. Ya, no, no hay problema. Si no quieren responder, no hay problema. Yo creo que todas las personas, bueno, que no todas las personas tienen o vienen a este mundo como a dejar una huella, por decirlo de alguna manera, Cristian. Ya, perfecto. Hugo igual había levantado la mano, si quiere. Sí, hola, ¿me escucha? Hola. Sí, Ya. Bueno, yo quería decir que pensaba que todos venían igual con un propósito, pero también me hace mucho sentido lo que dijo Christopher, que siempre tiene que haber alguien que eh, no sea parte de ese propósito. Como que siempre hay cosas malas. Entonces, igual que la gente, que algunas personas no tengan las mismas cualidades es importante. Entonces, para un poco de todo. claro. ¿Y Guillermo, qué opina Guillermo? Yo creo que todos venimos con un propósito. Eh, el problema es que no todos seguimos ese propósito. Eh, y lo otro es que el creer que Jesús y Dios son nuestros salvadores, el único camino verdadero, es lo que le da el principal propósito a nuestra vida. Claro, muy bien. Bueno, vemos que tenemos igual opiniones distintas respecto a, y eso es bacán. ¿Por qué? Porque joder, no puede, una sociedad no es sociedad si todos pensaran de la misma forma, seríamos robots. Tenemos tres opiniones que sí en algunas cosas son idénticas y en otras cosas también se diferencian. Así que súper bien. Bueno, yo creo en lo personal, en todo caso esto es una opinión personal, yo creo que todas las personas venimos a este mundo con un propósito. Sin embargo, hay gente que no vive su propósito, simplemente no se preocupa de buscar ese propósito por el cual vino y pasa su vida haciendo cosas por los demás o solamente existiendo. Pero yo creo que sí, que cada uno de nosotros tiene un propósito por el que vino a este mundo. Pero es mi opinión personal. ¿Ya? Ahora nos vamos a enfocar en Jesús. En Juan, nuevamente el libro de Juan, pero el capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí Jesús se presenta como un único camino para llegar a Dios. Esto lo dice Jesús, literalmente lo dice Él. Él lo manifiesta de esta manera. Eh, entonces, si nosotros pensamos en cuál era el propósito de Jesús, es conectar a la humanidad con Dios como un único medio. Eso es lo que Jesús dijo cuando vino a esta tierra. O sea, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Cuando se refiere al Padre, se refiere a Dios, porque Jesús es reconocido como el Hijo de Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ya? Entonces Jesús viene, diríamos que el propósito de Jesús era conectar a la humanidad con Dios. ¿Ya? Quizá algunos de nosotros pensamos que todas las religiones nos llevan a Dios y que todas las religiones nos llevan al cielo, pero Jesús vino a decirnos que solo a través de Él es que podríamos llegar, ¿ya? Usted aquí, las personas que no pertenecen, por decirlo de una forma, a la religión cristiana que están conectadas, podrían también diferir de esto y se respeta totalmente, no hay problema. Sin embargo, aquí nosotros planteamos la forma en que nosotros lo queremos, básicamente. Pero no quiere decir que nosotros, digamos que que lo que nosotros decimos la sola y la única verdad que existe en el mundo, ¿ya? Bueno, eh, ahora, ¿para qué querríamos nosotros, los seres humanos, ir al cielo?
yo creo que igual es importante hacerse esta pregunta. ¿Para qué querríamos nosotros ir al cielo? Primero que todo. Para muchos esto no tiene relevancia. La gente puede hacer una vida completamente normal sin necesidad de Dios y del cielo. Nosotros lo vemos, o sea, día a día vemos gente que no tiene ningún tipo de creencia en Dios, incluso niegan su existencia y pueden hacer una vida completamente normal. No es condicionante. Incluso el infierno, que muchas veces es mencionado, en la humanidad no genera un temor o una necesidad de acercarse a Dios. Hay gente que bueno, de hecho en la ciencia ni siquiera hay pruebas científicas de que exista el infierno. O sea, sabemos que la Tierra de Dios tiene un núcleo de lava, podríamos decirlo, pero ¿cómo llegaríamos nosotros a ser un núcleo de lava, a ser castigados? Igual es algo que no es científicamente comprobado, entonces, insisto, la humanidad o el común de la gente puede ser una vida normal sin tener la necesidad de querer ir al cielo o de no querer ir al infierno. Sin embargo, en la historia de la humanidad, desde que se tiene registro, el ser humano ha buscado una conexión en el plano espiritual. Por lo mismo hay muchos dioses y hay muchos altares donde se le hacían ofrendas al dios Sol, a la diosa Luna, Atenas, Zeus, Ganesha en la cultura india. Y así en muchas culturas alrededor del mundo. Por esta razón es posible concluir que el ser humano tiene una inquietud o una necesidad espiritual, ¿ya? Donde busca comunicarse con un ser superior, cualquiera sea él. Entonces, eh, el ser humano de por sí, en su naturaleza, tiene una inquietud y tiene una necesidad de buscar un ser o un plano superior en lo espiritual. Si nosotros analizamos culturas, África, la cultura china, en todas las culturas vemos que hay un altar, hay un dios, hay alguien a quien veneran, y así. Esto es algo que viene inculcado o que viene en el ADN del ser humano. ¿Ya? Ahora nosotros como cristianos hemos decidido creer en Dios, o sea, reconocer a Dios como el único, como el creador del universo, que tiene todo el control en su mano, y no por miedo, que es importante, no por miedo, sino porque tenemos una necesidad espiritual y sentimos que en Él pueden ser suplidas. ¿Ya? Eh, entonces, como les decía, nosotros como seres humanos tenemos una necesidad espiritual que reconoce a lo largo de la historia de la humanidad y bueno, nosotros decidimos tomarlo desde este camino. Ahora, el gran problema, y esta es la interrogante, para llegar a Dios es necesario nacer de nuevo. Si nosotros queremos llegar a Dios, tenemos que nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 3 dice, en verdad te digo que el que no nace, esto también lo dice Jesús, el que no nace de nuevo no puede venir al reino de Dios. Esto lo dice, ahora, ¿a qué se referirá con nacer de nuevo? Igual es algo raro con nacer de nuevo. ¿De qué se tratará esto? Bueno, en otra cita bíblica que es el libro de Efesios 2:1 dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Bueno, aquí nos plantea que producto de nuestro pecado estábamos muertos. Entonces el nacer de nuevo es necesario porque cuando estábamos sumergidos en el pecado, nos encontrábamos muertos espiritualmente. Además, nos dice que Él nos dio vida y aquí se refiere a Jesús. ¿Ya? Yo les quise traer el significado de la palabra pecado, porque aquí estamos hablando de pecado, quizás para algunos la palabra pecado también, no sé, ¿por qué me vienen a hablar de pecado si para mí no tiene relevancia? Bueno, también quise tener un poquito más de contexto de esto, y también en la Real Academia Española, la palabra pecado se define como una cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Así lo define la RAE, lo que es el pecado. Ahora, en otras palabras, siendo muy simple, son las acciones que nuestra propia conciencia, en la mayoría de los casos, porque hay personas que la verdad no le hace ruido, pero en la mayoría de los casos nos dice que son malas. O sea, son las cosas que nuestra conciencia nos dice que son malas, como robar, mentir, odiar, la venganza, maldecir. La maldad en sí es pecado. Y entre otras cosas, hay muchas otras cosas que son pecados. Y,
Y aquí lo que nos plantea también en el libro de Efesios, que es una carta que escribió Pablo, un apóstol, dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso que Jesús también dice, para poder alcanzar el cielo, para poder ver el reino de Dios, debemos nacer de nuevo. Bueno, ahora, ¿qué dice el libro de Juan? Nuevamente volviendo a Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Podemos tomar de este texto que Dios nos dio amor, porque dice de tal manera amó Dios al mundo, y la prueba de su amor es que dio a su único Hijo Jesús, a su unigénito. Unigénito es porque es único hijo. Primogénito, por ejemplo, es el primer hijo. Unigénito es el único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, como les decía, Dios nos dio amor y la prueba de su amor es que dio a su único Hijo Jesús para que el que cree en Él tenga la vida eterna. También en el mismo libro de Juan, en el capítulo 5, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, si lo tomamos un poquito más simple el texto, dice que el que cree en Jesús y en que Dios fue el que lo envió, ha pasado de muerte a vida. En estos dos textos podemos ver que hay una acción para el futuro, que vendría siendo la vida eterna, pero también hay una acción para el presente, que es pasar de muerte a vida. ¿Ya? Así que, ¿cómo podemos pasar de muerte a vida? La pregunta es, ¿cómo podríamos pasar entonces de muerte a vida como lo planteaba en los textos anteriores? Bueno, es súper simple, creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios. No hay más requisitos. ¿Ya? Muchas personas creen que Dios es un Dios de venganza y de castigo. Muchas veces se ha escuchado hablar de eso, que Dios es un Dios vengativo y un Dios castigador. Y en esto también es culpable la iglesia, ya que por muchos años se habló de esta forma acerca de Dios, de que Dios te va a castigar, de que si tú no haces pues, lo bueno, Dios te va a castigar y te va a ir mal y todo. Guillermo, ¿puedes comentar? Tengo una pregunta, Cristian. ¿Sí? Con respecto al bautizo, ¿no es un requisito también? No es un requisito, Guillermo, pero también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ok. De todas maneras, al final cuando terminemos, igual me puedo quedar un poquito en ese tema, ¿ya? Para que lo tengan más claro. Entonces, como les comentaba, eh, muchas veces se presentó a Dios como un Dios de venganza o como un Dios que te podía castigar si tú hacías lo malo y la gente básicamente que seguía a Dios por miedo. Y no es así. En Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces nosotros podríamos leer acá que no es el propósito de Dios venir al mundo a juzgarlo o a castigarlo. Porque el juicio, la palabra juzgar viene de juicio y el juicio es cuando ya se va a determinar una sentencia. Entonces podríamos leer acá que no vino a juzgar, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, vuelvo a insistir en esto. Muchas veces, incluso hoy en día, se ha planteado el cristianismo, que es la fe en Cristo, o el creer en Cristo, o el Evangelio como una forma de juicio, donde si no recibes a Dios y a Jesús, arderás en el infierno. No sé si han escuchado alguna vez, o estarás eternamente condenado. Muchas veces se ha planteado así el Evangelio. Pero cuando yo leo la Biblia y leo sobre Jesús, no me hace sentido este planteamiento, sino que me hace más sentido el amor, la compasión, la misericordia y la entrega. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿habrá algún requisito para tener esta vida eterna, o nacer de nuevo, o ser salvo? Bueno, en Juan 1:12, pero todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿A quién recibieron? A Jesús. Entonces el requisito es recibir a Jesús y creer en su nombre. Simple. Dicho de otra forma, es interiorizar en nuestra mente y en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que si yo creo en esta verdad, paso a ser también un hijo de Dios.
Eso es lo que dice textual. Nosotros, por supuesto, creemos en la Biblia, sí, que la Biblia es la que nos da los parámetros a nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a cuestionar ya lo que dice la Biblia, quedamos en el aire. La Biblia es nuestro sustento para nuestra creencia. Entonces, aquí lo único que yo veo como requisito es recibir a Jesús y creer. ¿Creer qué? Que Jesús es el Hijo de Dios, como les decía antes. Ahora, ¿cuál ha sido la posición que hemos tenido hasta el día de hoy hacia Dios? Yo quiero que ustedes se hagan esa pregunta y por supuesto si alguien quiere responderla, eh, lo puede hacer, pero es más que nada para que ustedes mediten en eso. ¿Cuál ha sido la posición que hemos tenido hasta el día de hoy hacia Dios? ¿Ha sido una posición de indiferencia? ¿Ha sido una posición de creer, pero hasta por ahí nomás? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería mi posición? Imaginemos que estamos a las puertas del cielo. Imaginémonos esto, estamos nosotros a las puertas del cielo y queremos entrar al cielo. ¿Qué tendríamos que hacer para que nos abrieran la entrada? ¿Alguien me podría responder esta pregunta? Si estamos Le- nosotros en las puertas del cielo y queremos entrar, ¿qué tendríamos que hacer para que se nos abriera la entrada? Levantar la mano y decir que uno cree en él, obviamente, ¿no? ¿Creer en quién? En Jesús. Excelente respuesta. Así de simple, chicos, así de simple. Yo sé que muchas veces eh, quizás hemos entendido de otra forma esto. Muchas personas se miran a sí mismas y ven una cantidad enorme de defectos, fallas y marcas que le ha dejado la vida. Piensan que debido a los errores que han cometido a lo largo de su existencia, incluso debido a la vida que llevan actualmente, no podrían acercarse a Dios porque creen que primero deben cambiar, que primero deben dejar vicios, que primero deben perdonar, que deben dejar de hacer cosas malas y luego acercarse. Sin embargo, hoy podemos ver que el único requisito para ser hijos de Dios, ser salvo y tener vida eterna, es solamente recibir a Jesús. Esta es la conclusión de lo que les acabo de compartir. Era algo muy breve. La idea no es quitarles mucho tiempo, sin embargo, entregarle un contenido que les pueda a ustedes despejar algunas dudas, que les pueda aclarar también lo que es realmente, lo que vino realmente a ser Jesús. Yo sé que muchas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos vemos que estamos llenos de errores, que todavía somos rencorosos, que si alguien viene y me falta respeto, yo le quiero responder de igual o peor manera de la forma que hablo, y esos mismos pensamientos también nos hacen pensar que no somos merecedores de ir al cielo, por ejemplo, o no somos merecedores de que Dios me ame. ¿Por qué? Porque en mi mente hay pensamientos de venganza, hay cosas malas que uno mismo identifica como malas, pero yo les digo que, según lo que nuestra fe, lo que nosotros creemos, el único requisito es creer en Jesús, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y recibir eso, recibirlo en nuestro corazón, en nuestra mente, interiorizarlo. ¿Ya? Esta es la primera parte de 6 que vamos nosotros a, a compartir. Eh, ya más adelante vamos a hablar en la próxima clase o en la próxima charla, vamos a hablar acerca del sacrificio. ¿Ya? Del sacrificio de Jesús. Vamos a hablar un poquito más de eso. Por hoy, las personas que están recién eh, compartiendo e integrándose, quédense con esto, que el único requisito es eso. Después vamos a ver que eh, Jesús también necesita cosas de nosotros, quiere cosas de nosotros, pero eso no nos condiciona a que nosotros podamos o no recibir a Jesús. No es una condicionante, sino que es otra esfera, es otro ámbito, es un tema más de crecimiento. ¿Ya? Así que les dejo eso. Lo que les quería comentar, chicos, gracias. Bueno, primero que todo, darles gracias por conectarse. Eh, para mí igual me siento muy feliz de poder hacer esto con ustedes. Me sirve mucho a mí y espero también que les sirva a ustedes. Y también les quiero dejar el espacio abierto ahora para que si quieren hacer algún tipo de comentario, eh, quieren decir algo, quieren comunicarse, compartir lo que quieran hacer, lo pueden hacer ahora. Luego de esto,
vamos a recibir, si es que alguien, por ejemplo, necesita, siente que tiene alguna necesidad por la que le gustaría que nosotros oráramos, eh, también lo pueda compartir. Si siente que en alguna área de su vida está un poquito complicado, lo está viendo medio difícil y cree que una oración le podría ayudar, también lo puede hacer. Así que, no sé, ¿alguien quiere hablar, quiere decir algo? Gracias. Bueno, Yo está quiero decir bien. algo, Cristian. ¿Ah? Yo quiero decir algo. Diga. Quiero agradecer la instancia que te diste, el tiempo para explicarnos lo que nos explicaste ahora, porque igual, como tú mismo dijiste, existen dudas de tanta información que ahora se encuentran por todos lados, ya sea por internet, por gente que uno tiene al lado, por comentarios, por libros, por textos, por distintas religiones. Y al final, el único objetivo o al único punto o a la única meta que llegamos fue lo que comentaste al final, que solamente uno es salvo, es creyendo en él y con eso basta y sobra. Así que agradecido por tu tiempo y espero seguir participando en estas charlas motivacionales y de enseñanza, obviamente. ¿Ya? Gracias, Christopher. No sé si alguien más quiere compartir algo. No es obligación de todas maneras, así que. Ya. Hola. Bueno, Hola. yo solo decir que me gustó mucho y aparte que da una perspectiva diferente y algo nuevo porque siempre se nos dice sobre la palabra, pero como que nunca le dan un enfoque de ir de a poquito para conocer más. Así que todo muy bien, perfecto. Gracias. La verdad es que esa es la idea, que no, que podamos, aquí nosotros estamos creando los rudimentos básicamente del Evangelio, porque estamos partiendo desde lo más sencillo y desde lo más fundamental que es Jesús. O sea, eso es el principio de todo. Guillermo, yo quería aprovechar, bueno, no sé si alguien más quiere hablar, ahí levante la manito, no hay problema. Respecto a a la consulta que planteas tú, Guillermo, respecto al bautizo. El bautizo no es un requisito para poder llegar al cielo o para poder, como decía Christopher, ser salvo. El bautizo es una declaración pública que la persona, el creyente, hace para decir que reconoce a Jesús como su Salvador. Entonces, cuando tú eres bautizado, tú lo que estás haciendo es que delante de otras personas, de testigos, estás diciendo que tú crees en Jesús. Pero en ningún caso, una persona que no se bautice se le cerrarían las puertas al cielo, por decirlo así. Dime, Guillermo. ¿Bien? Quedaste clarito ya. Excelente. Si alguna persona que está ahora conectada tiene alguna petición, le gustaría que nosotros le ayudáramos orando por alguna necesidad, puede ser un familiar que está con alguna enfermedad, puede ser a lo mejor tiene una prueba en la U o simplemente se siente desanimado, puede ser también cualquiera sea, la petición lo puede hacer ahora, y si es que no lo quiere decir de manera pública porque le da vergüenza por el motivo que sea, me lo puede hacer por WhatsApp, después me puede hacer el comentario y yo obviamente voy a estar pendiente de eso, ¿ya? Ya, gracias por todas esas peticiones. Ya, ya chiquillos, entonces, muchas gracias por conectarse. Espero que no haberlo aburrido con esta charla. Les pido que si ustedes piensan que podríamos mejorar en algo, también díganmelo porque yo estoy completamente abierto. Esto para mí también es nuevo, entonces no me creo un experto en esto ni en la forma de transmitir este mensaje. Así que si alguien que tiene alguna opinión respecto a, también es bienvenida. ¿Ya, chicos? Karen, diga. Sí, ahora voy a hablar que antes había mucha bulla para abrir el micrófono. Vale. Eh, no, agradecer la instancia, Cristian, y a mí en lo personal, participar en esto y en los encuentros del domingo ha hecho un gran cambio en mi vida sobre las reflexiones y las decisiones que uno de repente toma equivocadas. Y eso, pues, agradecer más que nada porque
siento que cuando tú estás con las mismas personas que creen en Dios y en Jesús, porque a veces uno cree, pero las personas que están alrededor no te acompañan en eso. Entonces, estar en un grupo que sí lo hace, te hace ver la vida desde otro punto de vista y de otra manera, te hace reflexionar, te hace estar más en paz. Yo ahora me siento súper plena, me siento feliz, ya no hay enojo en mi vida, ya no hay amargura, entonces ha sido un cambio positivo. Y eso, y Bacán. quería agradecer y también que le den las gracias al pastor de los domingos porque a mí me ha ayudado bastante en lo personal. Qué bacán. Súper bacán, Caro, en escuchar esas cosas, porque finalmente todo lo que uno hace, te lo prometo que todo lo que uno hace es para escuchar ese tipo de comentarios. Lo único que quiere uno cuando comparte estas cosas es ver que la gente se siente mejor y bacán. Te agradezco esas palabras. Guillermo, Sí, lamento tantas intervenciones, pero no quería no dejar te preocupes. de agradecer la oportunidad, la palabra. Sé que eres un hombre ocupado, con una pequeña, gran responsabilidad, eh, con falta de sueño Mm. y, y además de eso te das el tiempo de poder prepararte, explicarnos estas cosas y, y de poder compartir. Así que te felicito y estoy muy agradecido también por eso. Espero que sigamos creciendo todos eh, juntos de alguna u otra forma y eso. Bacán. Muchas gracias, Guillermo. En un futuro cercano a lo mejor, o un poquito más lejano, me gustaría que de repente estos mismos grupos que somos ahora, quizás nos podamos ver en persona y podamos partir, quizás ir a no sé, a comer un completo o lo que sea, o simplemente hacer un asadito. Cualquier instancia, pero que sirva también para compartir en persona. Pero por el momento lo vamos a ir haciendo así. Sabemos que, por ejemplo, por el horario es imposible que nos juntemos todos en algún lado, pero sí pues, podríamos hacer otro día a lo mejor. Eh, eso, chicos, para mí es, como les decía, para mí es un placer hacer esto. Eh, yo me siento feliz de poder hacerlo. De hecho, como que me tenía una inquietud de que no sentía que no estaba dando lo suficiente. Ahora siento que estoy dando un poquito más. Tampoco me siento que esté ya dándolo todo, pero siento que estoy dando un poquito más, estoy aportando. Lo que decía Karen, de verdad que es lo que más uno quiere es eso, es pues que la gente realmente se sienta bien, que sienta que le aporta algo positivo a su vida, eso es lo principal. Así que chicos, no les quito más el tiempo, les dejo invitados entonces para que en el culto del domingo, que los cultos se llaman cultos lo que hacemos los domingos, se puedan conectar los que quieran. También si es que de repente sienten que o piensan que a alguna persona que ustedes conocen, algún amigo, le podría a lo mejor servir, aportar algo positivo también, el participar, el conectarse online a un culto o conectarse online a esta instancia, también invítenlo si quieren, no hay ningún problema. Ahí ustedes me dicen, me dan su WhatsApp o como sea la forma. Pero la idea es esa, la idea es esa, que podamos ir creciendo también como comunidad y que también podamos ir creciendo como personas, que podamos, el conocimiento y todo eso. Así que chicos, muchas gracias por unirse. Nos vemos el próximo martes. Espero que estemos todos bien esta semana, que lo que resta de semana sea una semana muy bonita para todos, ¿ya? Así que adiós, Chao, Cris, gracias. chao, Gracias. Adiós. Chau, chau. Chao, adiós, gracias, que descansen. igual, chao.